Si te interesa venir a vivir a Japón, entonces este video es para vos. En este video les voy a contar cómo conseguí mi visa de trabajo en Japón, si fue fácil, si fue difícil, los tipos de visa que existen y las opciones que hay si a ustedes les interesaría venir a Japón por un año, como estudiantes, para trabajar, lo que sea. Muy buena gente, ¿cómo están? Espero que muy bien. Yo de nuevo les traigo otro video. La verdad que la idea de este video no se me ocurrió a mí, sino que se le ocurrió a Sil. Sil es una cantautora uruguaya súper talentosa, que la verdad que la admiro muchísimo, amo su arte y lo que más destaco de ella es que se anime a crear, se anime a ser auténtica en una sociedad como la sociedad uruguaya, que ya sabemos que puede ser un poquito restrictiva, un poquito acartonada. Así que te mando un beso grande, Sil, que sigan los éxitos. La verdad que Sil me mandó un mensaje hace unos días y me dijo que por qué no hablaba del tema de cómo conseguir la visa en Japón, porque bueno, a lo mejor puede ser algo interesante y la verdad que estoy totalmente de acuerdo y quiero que se sepa más sobre este tema. También porque cuando yo estaba estudiando en la universidad quedé seleccionada para una pasantía que era la pasantía de mis sueños. Era una pasantía que tenía que ver con traducción y era en Estados Unidos. Resulta que después de un proceso de selección arduo, de nervios, de un montón de cosas, me dijeron, quedaste, buenísimo, felicidad absoluta. Pero no pude ir, porque no me podían tramitar la visa. O sea, no era posible en ese momento tramitar visa para ese tipo de pasantía, que era una pasantía no remunerada y qué sé yo, y los plazos no daban, entonces no pude ir. Por eso está bueno charlar de estos temas y que mucha más gente sepa cómo es la cosa en Japón, porque sé que mucha gente está interesada en Japón, a mucha gente a lo mejor le gustaría venir a vivir acá. Hay muchas oportunidades para extranjeros también y la verdad es que se vive muy bien. Si les interesa saber un poco más, quédense viendo. Antes de empezar a profundizar sobre los distintos tipos de visa, las distintas categorías y los requisitos, les quiero comentar que al día de hoy, que estamos a fines de abril, seguramente este video se publique como por mayo, Japón está con las fronteras cerradas. Esto significa que no están tramitando visas de trabajo, de residencia, de estudiante, hasta donde sé. Por la pandemia, lamentablemente, eso es así en este momento, pero bueno, yo confío en que para el momento en el que estén viendo este video, ojalá que esto ya se haya solucionado y que ya se puedan abrir las fronteras y que ya pueda venir mucha más gente a descubrir este país, a disfrutar de este país, porque realmente es un país hermoso. Y ahora sí, empecemos. Lo primero, ¿se necesita visa para venir a Japón como turista? Para uruguayos, estoy hablando de antes de la pandemia, obviamente, ahora cambiaron las cosas, pero antes de la pandemia no se necesitaba visa de turista para venir a visitar Japón por un periodo de hasta 3 meses. Para los otros países, obviamente siempre va a depender y como digo, estas cosas cambian, así que fíjense en la cajita de comentarios de este video. El primer tipo de visa del que quiero hablar es de la visa de Working Holiday. La verdad que solamente quería mencionarla porque no me corresponde mucho hablar de esa visa porque lamentablemente mi país, que es Uruguay, no tiene un convenio de Working Holiday con Japón, así que los uruguayos que estén viendo esto les va a dar igual el hecho de que haya una Working Holiday, pero sí decirles que existe, que hay países que tienen convenio con Japón. Y básicamente entre esos países se encuentra Argentina, Chile, Polonia y muchos otros, así que bueno, si llegan a tener pasaporte de otros países, fíjense, a lo mejor pueden calificar para ese programa. Y la verdad que yo siento que esa visa está buena porque te permite venir a Japón por un tiempo, ver qué onda, si te gusta, si encontrás trabajo y un montón de cosas, y después de que ya pasás un año acá con esa visa, estás relajado, viajaste, hiciste lo que quisiste, puedes decidir si te querés quedar a largo plazo, si te querés quedar trabajando o si te querés volver a tu país o irte a otro. Así que bueno, nada, la quería mencionar como una opción. En segundo lugar, les voy a hablar de las visas de tipo generales. En esta categoría de visas se comprenden las visas para actividades culturales, como puede ser visas para ceremonia del té. Después está la visa como para hacer algún tipo de actividad de formación. Y después está la visa de dependientes, que es cuando, por ejemplo, algún familiar tuyo es residente de Japón, o mismo si tú te volvés residente de Japón, puedes tramitar una visa para traer a tus hijos, a tu esposo, a tu esposa, etc. Dentro de esta categoría también se encuentran las visas de estudiante, que se pueden conseguir tanto si ustedes estudian, por ejemplo, en una universidad, en un instituto terciario de algún tipo, como también se hacen un curso de japonés tipo full time por ejemplo, un año. Con esta visa de estudiante, ¿se puede trabajar? Muy buena pregunta. La respuesta es sí y no. O sea, solamente la visa no te va a permitir trabajar, pero una vez que tenés esa visa podés tramitar un permiso de trabajo adicional y con ese permiso de trabajo puedes trabajar hasta 28 horas por semana. Pueden venir, por ejemplo, a estudiar japonés un año y también trabajar part-time en algo, y así también ya consiguieron un trabajo y ya van viendo cómo es la situación, si les gusta y cosas así. Bueno, y ahora pasemos a mi tema favorito, que son las visas de trabajo, porque esa es la visa que tengo yo. Primero les quiero aclarar que existe una categoría de visa que se llama la visa de profesional altamente especializado,
Yo de esa categoría no voy a hablar porque es complicadísima, porque no conozco a nadie que tenga esa visa y porque no me corresponde hablar de esa visa porque realmente no sé muy bien de qué va, no entiendo muy bien cómo se consigue, para qué fin. Si a ustedes les interesaría tener esa visa, que sea a través de un sistema de puntos, los invito a que vayan a la página oficial y busquen toda la información o busquen algún testimonio de alguien que tenga esa visa y les pueda comentar mejor. Yo me voy a concentrar ahora en las visas de trabajo para profesionales extranjeros que vienen a Japón y les quiero comentar un poquito cómo funcionan esas visas. Este sistema de visas de trabajo en realidad se divide según tu ocupación. No son iguales los requisitos para una persona que viene a Japón a trabajar de médico que para una persona que viene a Japón a trabajar de artista. Según tu ocupación, los distintos requerimientos en términos de años de experiencia laboral o tener un título universitario. La verdad que en mi caso particular yo les quiero hablar un poquito más sobre mi visa, que es la visa de especialista en humanidades, ingeniería o servicios internacionales. No sé por qué están esas tres cosas agrupadas, pero bueno, es así. Para esta visa en realidad los principales requisitos son dos cosas. Se necesita un diploma universitario, un certificado universitario, se necesita que hayas cursado una carrera de grado, tipo licenciatura de 4 años, que la hayas completado, y se necesita una oferta de trabajo. Si te estás preguntando, ay, yo tengo un diploma de grado, pero no tiene nada que ver con lo que a lo mejor encuentro en Japón. Para ponerles un ejemplo, si sos dentista, pero tenés ganas de venirte a Japón para dar clases de inglés por un año, para probar, para ver qué onda, ¿puedes hacerlo? La respuesta es sí. El diploma no necesariamente tiene que tener nada que ver con lo que venís a hacer a Japón. Antes de comentarles cómo fue mi caso, les quiero decir que si no tenés un diploma universitario, si no completaste una carrera universitaria, en teoría, con que tengas 10 años, en algunos casos de experiencia laboral comprobable, en otros casos 3 años, en teoría te aceptan igual esa experiencia en lugar del diploma. ¿Por qué digo en teoría? Porque no conozco a nadie que lo haya hecho a través de esta vía. No significa que no se pueda, pero no conozco a nadie. A la única persona que conozco que trató de hacer esto y que trató de comprobar que esa persona tenía experiencia en el mismo rubro en el que se estaba postulando para hacer en Japón, no pudo comprobarla y no le dieron la visa. O sea, no sé muy bien cómo se rigen esos parámetros para comprobar la experiencia laboral de alguien, pero por las dudas les digo que lo más seguro y lo que yo más conozco es tener el título universitario. Eso es como lo que en general se da. Así que un poco para que lo sepan. Les paso a contar un poquito cómo fue mi experiencia, cómo conseguí mi visa, cómo conseguí trabajo y toda la cosa. En diciembre de 2017 egresé de la licenciatura en traducción de la Universidad de Montevideo, opción traducción pública. En ese momento me puse a buscar trabajos como traductora full time por internet. Encontré un trabajo en una página para traductores. En el llamado decía que la persona tiene que estar dispuesta a mudarse a Japón. Yo leí eso y dije, bueno, obvio que no voy a quedar, pero bueno, vamos a intentarlo, me postulé igual. No lo pensé más, me fui de vacaciones. A los 3 días, en el medio de mis vacaciones, me llega una respuesta y ahí inicié un proceso de selección. Me tuve que volver a Montevideo a hacer todas las cosas que había que hacer. Después de varias entrevistas, de varios momentos, varias instancias, quedé. Así que ahí ya tenía el primer paso, que es la oferta laboral, que les había dicho, hay 2 condiciones: el título y la oferta laboral. Ahí en ese momento me dijeron, bueno, mándanos una fotocopia de tu título, que necesitamos acreditar que vos tenés un título para hacer esta visa. Pero mi título estaba en trámites en el ministerio, porque esto era primeros meses de 2018 y yo me había recibido en diciembre de 2017. Al menos en Uruguay, el Ministerio de Educación y Cultura te retiene el título por unos meses, se hacen unos trámites, no sé, te ponen unos sellos y después te lo devuelven. No tenía el título. Me puse un poco nerviosa en ese momento. Ya había tenido la experiencia anterior que les había comentado y estaba un poco nerviosa con eso, pero dije, bueno, vamos a intentar igual. Me junté con la directora académica de la carrera, que es una mujer que yo admiro muchísimo y que me ha salvado en tantas de mi vida que no les puedo contar. Ella me hizo un papel oficial con el sello y todo que decía que yo ya había completado todas las materias, que yo ya tenía todos los créditos y que simplemente mi título estaba en tramitación en el ministerio, pero que era como un certificado de que yo ya había completado la carrera. Con ese papel, increíblemente, se pudo hacer el trámite de la visa. Presenté este papel, les di una fotocopia de mi pasaporte, unas fotos carné y no más que eso. Llené un formulario. Y algo importante que les quiero decir es que a mí no me cobraron nada por hacer todo esto. O sea que si alguien les está tratando de cobrar para darles una visa o algo de eso, tengan cuidado porque lo más probable es que sea una estafa. En general no te van a cobrar. En general el empleador se hace cargo de la mayoría de este proceso y es por eso que es tan importante tener una oferta de trabajo. Obviamente será otra situación si venís a dedicarte a hacer freelance y un montón de cosas más, que si les interesa saber sobre eso, déjenmelo en los comentarios porque conozco una persona que tiene una visa que le permite trabajar como freelance. Así que les di todos los documentos y ellos me dijeron, bueno, ahora nosotros ya le entregamos todos esos documentos al ministerio acá en Japón. Demora ahora entre 1 y 3 meses
A veces entre 3 y 6, tengo entendido, depende de muchos factores, del tipo de visa que te estés postulando y otras cosas. Ellos van a revisar esos documentos y si dicen que son correctos, nos envían una cosa que se llama Certificate of Eligibility. En ese certificado, en ese documento, dice que tú cumplís con todo lo que hay que tener para tener esa visa. Así que te la pueden dar perfectamente. Como que ellos ya revisaron tus documentos, entonces en el momento que vos llegues a Japón, te pueden dar esa visa perfectamente. En mi caso, demoró más o menos 1 mes y medio. O sea, todo esto en el 2018 y la verdad que tuve muchísima suerte porque primero que yo ni siquiera tenía el título en papel. Y lo segundo, lo que les voy a contar ahora, que es cuando fui a buscar el certificado. Porque obviamente que no me llegó el certificado a mi casa. Como algunos ya sabrán, en Uruguay tenemos muchos problemas con el temita de las aduanas, con el temita de los correos, de los envíos. He vivido una pesadilla en los últimos días con respecto a eso. Si quieren saber más, déjenmelo en los comentarios si quieren charlar sobre lo que son las aduanas en Uruguay. La cuestión es que me mandaron un papel diciendo que ese documento estaba en aduanas, que lo tenía que ir a destrabar. Fui primera hora de la mañana porque yo ya quería hacer esto ya. Lo paso a buscar. En el momento en que me dan el papel, la mujer dice: a partir de este momento nos declaramos en conflicto, ya no vamos a entregar ningún paquete, ningún papel, ningún documento, nada. Se pueden ir todos a su casa, que no les vamos a dar nada. Tuve demasiada suerte, fui la última persona a la que le dieron un documento en ese día. Me lo dieron a primera hora de la mañana. Así ya se hace una idea más o menos cómo funcionan estas cosas en Uruguay. Le escribí a la embajada en Uruguay en cuanto me dijeron que el papel se estaba enviando desde Japón. Yo ya les escribí, les comenté un poco mi situación, les dije quién era, qué era lo que iba a hacer, cuál era la empresa que me había contratado, les di toda la información. Con ese certificado, mi pasaporte, y ahora no me acuerdo si alguna cosa más, una fotocarné, ya no sé, fui a la embajada. La verdad que la embajada de Japón en Uruguay es divina. Todos los funcionarios, unos genios, súper amables, súper cordiales. Me dieron toda la información que yo necesitaba, pero así, o sea, yo no sabía nada antes de venir a Japón. Nada. No soy como esas personas que aman Japón, entonces quieren venir y buscar una forma de venir. No sabía nada de Japón, fue pura casualidad que terminé acá. Y la verdad es que ellos me dieron tanta información. Así que muchas gracias a la embajada de Japón en Uruguay, son unos genios, los amé. Con ese certificado me está poniendo en mi pasaporte básicamente la visa que te permite entrar como persona que va a recibir una visa de trabajo, por decirlo así. Antes de venir a Japón tenés que ir a la embajada, presentar los documentos y ellos te van a dar este sello que te permite ingresar a Japón y en ese momento obtener tu documento de residente. Una semana después de que me dieron eso ya me vine. Cuando llegué al aeropuerto me pusieron en un cuartito. Me pusieron en un cuartito obviamente porque nada, había que revisar quién era, por qué venía, quién me contrataba, toda la cosa. Y me sacaron una foto en ese momento así tipo... me dieron mi documento, que vendría a ser como si fuera la cédula en Uruguay, pero no es un documento de identidad, sino que es tu permiso de residencia, tu carnet de residente, que lo tenés que cuidar con tu vida. En ese carnet dice por cuánto tiempo va a ser válido ese permiso de residencia, dice qué es lo que venís a hacer, dice dónde vivís, dice tu nacionalidad, tu nombre, un montón de datos sobre vos. Lo tenés que tener en todo momento porque ese documento es como tu documento acá acreditativo de que vos vivís acá, de que sos residente. Cuando entré a Japón me lo dieron por 1 año, en general te lo dan por 1 año, y me dieron la visa de especialista en humanidades, servicios internacionales e ingeniería. Como ya les comenté, vine para ser traductora, así que entra en esa categoría de visa todo lo que tiene que ver con traducción, también todo lo que tiene que ver con instrucción de idiomas, porque si bien existe una visa, un tipo de visa que es de profesor o una cosa así, en realidad ese tipo de visa es más como para un profesor tipo de universidad, para un profesor como que tiene un doctorado, digamos, no para un profesor de inglés así como de una academia de inglés, un profesor de chicos o lo que sea. En general, eso se tramita a través del tipo de visa de especialista en humanidades. Cuando se me iba a vencer la visa, hace unos años, fui a la oficina de migraciones acá y me la renovaron por 3 años más. Así que hasta el año que viene, en mayo, tengo visa de trabajo para estar en Japón. Y bueno, lo que más quiero que les quede de este video es que yo siento que Japón es un país que está muy abierto a recibir personas de otros países, a recibir gente que venga a trabajar, gente que quiera salir adelante, que quiera tener una vida mejor. Yo lo siento así, en mi experiencia ha sido así. Yo siento que es un país abierto. Yo sé que hay mucha gente que dice que no, pero yo lo siento así porque comparado con otros países que realmente te ponen muchas trabas y es casi imposible tramitar una visa de trabajo, simplemente aunque consigas un trabajo toma muchísimo tiempo y es súper complicado. En mi caso tomó en total, entre que empecé el proceso de selección y que me vine a Japón, fue menos de 5 meses. Me parece que es muy muy poco tiempo para lo que fue todo, ¿no? El proceso de selección, que ya lleva un tiempo más todo el tiempo del papeleo y de los trámites. Así que la verdad que me parece que está bueno que lo tengan en cuenta. Ojalá que cuando Japón reabra siga siendo así.
Ojalá que siga siendo un trámite rápido, que mucha gente pueda venir. Espero que esto los inspire a buscar más información, los inspire a querer venir a vivir a Japón, que realmente yo siento que sería buenísimo que vengan más latinos, que nos hagamos conocer, que la gente sepa lo que es Latinoamérica, que la gente difunda su cultura, que haya muchas culturas viviendo acá. La verdad que me parece súper enriquecedor si eso se pudiera dar. Así que bueno, muchísimas gracias por ver mi video. Si quieren saber más sobre mi vida en Japón, me pueden seguir en mi Instagram, donde comparto casi todos los días cosas de mi vida en Japón, fotos, reflexiones y un montón de cosas más. Si tienen alguna pregunta sobre las visas, déjenmela en los comentarios. Muchas gracias a todos por su atención, les mando un beso grande y nos vemos en el próximo video.